Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. A ver, unos 3 minutos más para iniciar. Chicos, lo que vamos a trabajar es una práctica, bien, un examen práctico en realidad de razonamiento verbal, donde van a incluir los diversos temas, ¿no? De razonamiento verbal. A ver, vamos a tratar de desarrollarlo. Bien, todos los ejercicios, que son en realidad 32 ejercicios. Bien. A ver, vamos a ver cómo podemos desarrollarlos. Tengan siempre a la mano algo que les ayude a buscar, acceder a cierta información para poder trabajar mucho más rápido. Bien. ¿Quién falta? Falta Bruno. Tania. ¿Quién más falta? Bruno, Tania. Ryan ya está. Camila también falta, ¿no? Camila. Muy bien. A ver, 2 minutos para empezar, ¿ya? Profesora, ¿podríamos terminar de desarrollar la práctica anterior? La práctica anterior, ¿en qué nos habíamos quedado la práctica anterior? ¿Cuántos En ejercicios el problema faltaron? 3, creo, que eran del texto, pero nos dijo que investigáramos y pues quiero ver si está bien. Ah, ya. Ya, del texto. Ya. Tendría que entrar a ubicarlo. Que les envíe en PDF, creo. Sí, ¿verdad? Eso se los había enviado en un PDF, me parece. De esta práctica, ¿no? Sí. Ya, esto no, y esto no. Ah, ya, sí. Ya, ¿qué ejercicios eran? La 33, 34, 35, 36. Ah, son varios ejercicios. Ya, a ver, que se conecten sus compañeros para poder empezar, ¿ya? ¿Ya te vas? ¿Mañana te vas? Ya está Camila. Muy bien, listo. A ver, este texto creo que fue, ¿no? El 4. Decía
Un ventrudo sapo llamado Nefritis croaba en un pantano cuando vio resplandecer en lo más alto de las rocas a una luciérnaga. Pensó que ningún ser de la ciénaga tenía derecho a lucir cualidades que él mismo no poseería jamás. El anfibio, mortificado por su propia impotencia, salió hasta ella y lo cubrió con su vientre helado. La inocente luciérnaga osó preguntarle, ¿por qué me tapas? Y el sapo, congestionado por la envidia, solo acertó a interrogar a su vez, ¿por qué brillas? Dice, con respecto a la cohesión léxica, cuando hablamos de cohesión, chicos, estamos, y exclusivamente cohesión léxica, estamos hablando del uso de los referentes, ya sea anáfora, catáfora, elipsis, bien, deixis, nominalización, etc. Porque todo lo que son los referentes sirven para que el texto presente cohesión. Muy distinto a coherencia, ¿no? La coherencia es la relación que existe entre cada una de las oraciones o de las palabras, ¿no? Que tenga hilación y tenga sentido una con la otra. Muy bien. Dice, con respecto a la cohesión, dice. Entonces, de acuerdo a eso, ya podemos saber más o menos de qué trata, ¿no? En el texto encontramos, dice, reiteración por repetición, anáforas personales, reiteración por superordenación, concurrencia por coordinación y reiteración. ¿Listo? A ver, si buscaron que por ahí qué respuesta pudo haber sido. Yo tengo como respuesta la A. 1, 2 y 3. Ya. Reiteración por repetición. ¿En dónde se presentaría, por ejemplo, este aspecto? Cuando ¿En se qué repiten las palabras para enfatizar o algo así. Ya, pero ¿cómo qué palabras? Como luciérnaga, por ejemplo, puede ser. Sí, sapo. Ya. ¿Cuántas veces se repite sapo? Como 2 o 3, me parece. Sí, ¿verdad? Donde no se ve en realidad alguna referencia. Aunque por ahí sí hay alguna referencia, ¿no? Con anfibio y sapo. Bien, ya. Y la 2 dice anáforas personales. ¿Dónde se presentaría, por ejemplo, una anáfora personal? En ¿por qué me tapas? Ya, ¿por qué me tapas? ¿Hace referencia a luciérnaga? Ya, sí, ¿qué más? Por ahí hay otra más también. Ella. Ella, correcto, ahí está, ¿no? Ahí está el ejemplo mucho más claro. Entonces, sí hay anáforas personales. Muy bien. Y me dices la 3, ¿no? Reiteración por superordenación. En anfibio y sapo. En anfibio y sapo. Ya. En anfibio y sapo. ¿No? Porque dice, un ventrudo sapo llamado Nefritis croaba en un pantano cuando vio resplandecer en lo más alto de las rocas a una luciérnaga. Pensó que ningún ser de la ciénaga tenía derecho a lucir cualidades que él mismo no poseería jamás. El anfibio, mortificado, aquí, en este caso, si fuera en sí una referencia, por ejemplo, con el nombre que nosotros ya conocemos, ¿qué tipo de referencia, por ejemplo, se podría presentar aquí? Entre sapo y anfibio. Sustitución por hiperonimia. Correcto. Por lo tanto, es una reiteración por superordenación. Es correcto. ¿Ya? Entonces, la respuesta sí es correcta. Bien.
La 5 no, porque solamente dice reiteración, en realidad. Y reiteración sí, pues sucede, pero en gran parte del texto, pero en tanto en la 1 como en la 3 ya las está clasificando. ¿Ven? Y es correcta la respuesta, la A. Como es por hiperonimia, lógicamente es un orden, ¿verdad? Ay, mi garganta. Por eso es correcta la respuesta. 1, 2 y 3. 34 dice, con respecto a la cohesión es correcto afirmar. Seguimos en lo mismo. 1. Entre el primer párrafo y tercer párrafo hay reiteración por repetición. Veamos. Entre el primero y el tercero, dice. Hay repetición, dice, por reiteración, como por ejemplo luciérnaga, ¿no? Sí, sí se da. Ahí está claro, y lo habíamos dicho en el ejercicio 33. En el 2, entre el primer y segundo párrafo hay una reiteración por superordenación. ¿Sí o no? Sí, pues, ¿no? Claro, es correcto. Muy bien. 3 dice, en el primer párrafo hay reiteración por sinonimia. Sí, sí hay entre pantano y ciénaga. Ya, muy bien. Pero veamos la 4. Entre el segundo y tercer párrafo hay reiteración por sinonimia entre el segundo y el tercer párrafo. ¿Habrá alguna reiteración por sinonimia? No hay, ¿verdad? Y en la 5, en el tercer párrafo dice, hay reiteración por superordenación. No, no hay. No. Entonces tendríamos como respuesta Ah, la A, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien atinó también a esa respuesta? ¿O de repente obtuvo otra respuesta? No sé. ¿Alguien que desarrolló el ejercicio? Con el hecho de haber desarrollado el 33, ya por ende se ha desarrollado también el 34, ¿no? Ay, mi gargantita. Muy bien, 35. Ah, de repente alguno de sus compañeros está intentando. Muy tarde, muy tarde. Muy bien, 35 dice, con respecto a la cohesión del primer párrafo, es correcto afirmar. Al empezar la segunda oración, se ha producido una elipsis nominal referente a sapo. 2. Hay concurrencia por contraste. 3. La palabra resaltada, que es una anáfora relativa que alude, la palabra resaltada que es una anáfora relativa que alude a cualidades. 4. La palabra él es una anáfora personal que alude a sapo. Y 5. Hay reiteración por sinonimia entre ciénaga y pantano. Muy bien. ¿Cuál sería ahí la respuesta? Ah, no, no hay nadie que esté. A ver. la D. La D, dice. A ver, veamos. ¿Qué me dice? Al empezar la segunda oración se ha producido una elipsis nominal referente a sapo. A ver, dice. Un ventrudo sapo llamado Nefritis croaba en un pantano cuando vio resplandecer en lo más alto de las rocas a una luciérnaga. Claro, el sapo pensó que ningún correcto. Sí. Muy bien, el 1 es correcto. Y sí, pues la palabra él alude a sapo aquí, que él mismo no poseería, se refiere al sapo. Y entre ciénaga y pantano dijimos que había
sinonimia. Por lo tanto, es correcto. 1, 4 y 5. Veamos el siguiente ejercicio. 36. Dice, con respecto a la cohesión, en el segundo y tercer párrafo encontramos. La palabra ella alude a luciérnaga. 2, la palabra lo alude a sapo. 3, la palabra le alude a sapo. 4, la palabra me alude a luciérnaga. Y 5, la palabra su alude a sapo. La D me salió. Todas, ¿verdad? Todas, correcto. Es correcto. La D. Y la 37 dice, no son hechos presentes en el texto. Este ya es de capacidad de análisis. La luciérnaga es luminosa pero inocente. No son hechos, dice, presentes en el texto. El sapo cubrió a la luciérnaga para evitar que siga resplandeciendo. El sapo y la luciérnaga siempre serán distintos. El sapo es envidioso y cobarde. La luciérnaga preguntó al sapo por qué la cubría. No son hechos presentes en el texto. ¿Hace? 1, 3 y ¿qué? 1, 3 y 4. Claro, son ideas en realidad esas, ¿no? La luciérnaga es luminosa pero inocente. El sapo y la luciérnaga siempre serán distintos. Y el sapo es envidioso y cobarde. Claro, esas son ideas, ¿no? Y hechos son, el sapo cubrió a la luciérnaga, sí es un hecho, está presente ahí en el texto. Bien, es una acción que realiza uno de los personajes. Y la luciérnaga preguntó al sapo por qué la cubría, es un hecho también, actúan los personajes, por lo tanto es un hecho. Es correcto, la C. Muy bien, chicos, y ahí tienen los conectores, ¿no? Bueno, que ya se les indicó. Muy bien, listo. Veamos ahora. Ahí está. Muy bien. Lo que vamos a desarrollar, les indicaba hace un momento, es un examen práctico, bien, donde vamos a desarrollar 32 ejercicios. Para eso les pido que tengan diccionario o que tengan alguna herramienta donde de pronto podamos investigar algo en el preciso momento en el cual se va a desarrollar el ejercicio. Bien, una de esas herramientas es la internet, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos averiguar, investigar en el momento en el que, de acuerdo a cómo vamos trabajando. Muy bien, veamos. Dice comprensión de lectura. Texto 1 dice, la autoestima se forma desde niños, pero de adultos podemos modificar algunas de nuestras limitaciones adquiridas en la infancia, como la falta de fe en sí mismo o en los demás, la falta de motivación para aprender, la incapacidad para aceptar nuestros errores, etc. Nuestra autoestima depende de la manera como somos tratados. Un ambiente de cariño, aceptación y comprensión da seguridad. En cambio, el rechazo, la agresión y la falta de comprensión son el origen de inseguridades personales. Si se nos respeta, se nos presta atención y se valoran positivamente nuestras habilidades, bien, tendremos una buena imagen de nosotros mismos. Muy bien. Nuevamente le damos otra leidita al texto, pero ahora lo hace uno de ustedes, chicos. A ver, un voluntario, cualquiera. Ya sea varón o sea mujercita, cualquiera, un voluntario. Entonces, un voluntario al cual yo elijo. ¿Listo? Muy bien.
Brigitte. A ver, un segundo. Ok, Lorenzo. A ver, Brigitte. Empieza la lectura, por favor, hija. Ya ve. ¿Ya empiezo, profesora? Sí, puedes empezar cuando tú digas. Ya. La autoestima se forma desde niños, pero de adultos podemos modificar algunas de nuestras limitaciones adquiridas en la infancia, como la falta de fe en sí mismo o en los demás, la falta de motivación para aprender, la incapacidad para aceptar nuestros errores, etc. Nuestra autoestima depende de la manera como somos tratados. Un ambiente de cariño, aceptación y comprensión da seguridad. En cambio, el rechazo, la agresión y la falta de- mm, la falta de comprensión son el origen de la inseguridad. ¿Qué pasó? ¿No se escucha? A ver. ¿No se escucha, hija? Hola. Sí, No se escuchaba. ¿Qué pasó? estoy leyendo y ¿Así? Porque no, a ver, yo no lograba escuchar nada. Pero bien, ya. ¿no Yo dije, leo de nuevo? a ver, Brigitte, ahora mismo vas a leer de nuevo. Empieza, hija. Ya. La autoestima se forma desde niños, pero de adultos podemos modificar algunas de nuestras limitaciones adquiridas en la infancia, como la falta de fe en sí mismo o en los demás, la falta de motivación para aprender, la incapacidad para aceptar nuestros errores, etc. Nuestra autoestima depende de la manera como somos tratados. Un ambiente de cariño, aceptación y comprensión da seguridad. En cambio, el rechazo, la agresión y la falta de comprensión son el origen de inseguridades personales. Si se nos respeta, se nos presta atención y se valoran positivamente nuestras habilidades, tendremos una buena imagen de nosotros mismos. Muy bien. Listo. Nos habla de la autoestima, ¿no? De que la autoestima en realidad se forma desde que nosotros somos pequeños, desde que somos niños. Pero ya cuando somos adultos, llegamos a ser adultos o vamos creciendo, vamos modificando, ¿no? Algunas limitaciones, digamos, ¿no? Que nosotros vamos adquiriendo desde que somos chiquitos, ¿no? Pequeños. Si en casa nos tratan bien, lógicamente nos prestan atención, nos respetan, seguramente pues lo que vamos a hacer es que vamos a crecer eh, como personas muy seguras de sí mismas, ¿bien? Pero si por el contrario no nos respetan, no nos toman en cuenta, nos agreden, nos rechazan, nos insultan, lógicamente vamos a crecer como personas pues inseguras, ¿no? O muchas veces de repente hasta agresivas y con habilidades no positivas. Bien, muy bien. De eso se trata el texto en realidad, ¿no? Más que todo la autoestima y cómo se va desarrollando a través de nuestra vida. Ahora, aquí hay unas preguntas, 4 preguntas que tienen que ver con el texto. Y una de ellas dice que es la macroestructura del texto. Recuerden que cuando hablamos de macroestructura, a ver, para que más o menos vayan recordando de pronto, algunos, cuando hablamos de macroestructura estamos hablando
de la ubicación en sí de la idea principal dentro de un párrafo, bien, dentro de un párrafo o de un texto, ¿no? Entonces, en este caso dice la macroestructura del texto es, y me da alternativas como analizante, como sintetizante, como encuadrado, como paralelo y como mixto. Nosotros tendríamos que ubicar, en todo caso, la idea, pues, principal, ¿no? Y normalmente la idea principal, por lo general, o en la mayoría de veces, es explícita. Quiere decir que la podemos reconocer dentro del texto, pero también hay textos que presentan una idea principal implícita, que es aquella que nosotros deducimos de acuerdo a lo que hemos leído del texto. Bien. Cuando la idea principal es explícita, quiere decir que está presente, está expresada. Digamos que el párrafo o texto o la macroestructura del texto puede ser, ¿no? Analizante, puede ser sintetizante, puede ser encuadrada, ¿cierto? Pero si la idea principal no la puedo resaltar y la tengo que yo deducir, elaborar con mis propias palabras, estamos hablando de un texto de acuerdo a la macroestructura de un texto paralelo. En este caso, veamos si podemos reconocer la idea principal, ¿no? ¿De qué estábamos hablando? Decíamos en el texto de la autoestima. Entonces, si es analizante, lógicamente, la idea principal va a estar al inicio del texto, ¿cierto? Con una definición, qué sé yo, de lo que es la autoestima. Y acá dice que la autoestima se forma desde niños, pero en adultos podemos modificar nuestras limitaciones adquiridas en la infancia, como la fe. Mira, no me da una definición en sí de lo que es la autoestima. Entonces, de acuerdo a esto, me doy cuenta que el texto no puede ser analizante. Bien. Tampoco aquí al final, por ejemplo, dice, si se nos respeta, se nos presta atención y se valora positivamente nuestras habilidades, tendremos una buena imagen. Aquí tampoco hay una idea en realidad, ¿no? Tampoco puedo yo reconocer la idea aquí, por lo tanto tampoco el texto va a ser sintetizante. Entonces, ¿qué tipo de texto puede ser? De acuerdo a la macroestructura. Hay algo de repente dentro del texto que se repite con otras palabras o no, o la información es totalmente distinta y nueva cada vez conforme va avanzando el texto. Porque miren lo que dice, ¿no? La autoestima se forma desde niños, pero de adultos podemos modificar algunas de nuestras limitaciones adquiridas en la infancia, como la falta de fe en sí mismo o en los demás, la falta de motivación para aprender, la incapacidad para aceptar nuestros errores, etcétera, ¿no? Nuestra autoestima depende de la manera de cómo somos tratados. Un ambiente de cariño, aceptación y comprensión da seguridad. En cambio, el rechazo, la agresión y la falta de... Hasta allí hay palabras de repente o expresiones que se repiten o todo es nuevo, la información es toda nueva. ¿Todo es nuevo? Todo es nuevo, ¿cierto? Acá también, mira, dice, ¿no? Mira lo que dice acá. Comprensión. Son el origen de inseguridades personales. Si se nos respeta, se nos presta atención y se valoran positivamente nuestras habilidades, tendremos una buena imagen de nosotros mismos. Bien. Toda la información que me dan aquí es nueva. Y lógicamente yo tengo que elaborar mi propia idea. Bien. Yo tengo que elaborar mi propia idea principal con mis propias palabras. Por lo tanto, de acuerdo a eso, como no puedo subrayar, resaltar la idea principal, me doy cuenta que el párrafo es... ¿Qué clase de párrafo Paralelo. es? Paralelo. Bien, es paralelo porque la idea es implícita. Bien, implícita. Muy bien. Vamos viendo el segundo ejercicio. El texto trata de explicar, dice. ¿Qué nos trata de explicar? A ver, vean las alternativas, analícenla.
¿Qué es la autoestima? ¿Cómo se forma la autoestima? ¿Cómo se forma la autoestima y de qué depende? La importancia del amor, cómo desarrollar nuestra autoestima. A ver. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? De acuerdo a lo que hemos leído, lógicamente. Vayan desarrollando tanto el 2, 3 y 4. ¿Listo? Les voy a dar, a ver, 4 minutos. 4 minutos para que desarrollen esos 3 ejercicios y luego vengo yo y pregunto. Bien, escojo, a ver, 2 alumnos, escogeré 2 alumnos para la 2, 2 alumnos para la 3 y 2 alumnos para la 4. Y me tienen que explicar el por qué. Ojo, entonces, todos por favor trabajando esos 3 ejercicios, ¿ya? Todos estos ejercicios que estamos trabajando son preguntas de los exámenes de admisión, ¿ya? Entonces, por favor, traten de desarrollar. Listo. Mientras voy a tomar un vasito de agua. Oscar, ven. Orlando, te dejes tu celular, dame el otro. ¿Terminaron, chicos? A ver, un minuto.
Bueno, avancen. Ahorita préstame si lo dejé. Porque sí, para probar la cámara que olvidar que está parando. ¿Ese? Ese. Y con la no funciona. ¿No funciona? ¿Cuál? ¿Cuál es el que- Ahí hay otro caso. Oh, correo. Yo quiero dejar que no. No, del costado se abre. No te preocupes. Pero lo traes y lo vuelves a dejar acá en su bolsa. Muy bien, chicos. A ver, veamos. Número 2 decía, el texto trata de explicar. Vamos a ver. A ver. A ver. Para ese ejercicio número 2 me pueden ayudar, a ver, Brian y Jennifer. Para el número 2. Bien. Brian y Jennifer. ¿Listo? A ver. Veamos. Primero Brian. Brian, ¿cuál sería tu posible respuesta? ¿Sí está Brian? La E. Ah, sí está. Pensé que no estaba. La E, ¿cómo desarrollar nuestra autoestima? Muy bien, puede ser respuesta. Y Jennifer, ¿tú coincides o de repente tienes otra respuesta? Me sale la C. La C. Listo. Vamos a ver ahora sí cuál será la respuesta. Porque es cierto, uno de los dos ya dio la respuesta correcta. Uno de los dos ya dio la respuesta correcta. Bien, se había abierto mi puerta ya. Veamos, si el texto me dice lo siguiente, yo voy a leer el texto porque lo tengo aquí, donde dice, la autoestima se forma, ¿verdad? Desde niños, pero de adultos podemos modificar algunas de nuestras limitaciones adquiridas en la infancia, como la falta de fe en sí mismo o en los demás, la falta de motivación para aprender, la incapacidad para aceptar nuestros errores. Nuestra autoestima depende de la manera como somos tratados. Un ambiente de cariño, aceptación y comprensión da seguridad. En cambio, el rechazo, la agresión y la falta de comprensión son el origen de inseguridades personales. Si se nos respeta, se nos presta atención, se nos valora positivamente nuestras habilidades, tendremos una buena imagen de nosotros mismos. Entonces, el texto nos trata de explicar de qué, de cómo, ¿verdad? La autoestima se va formando, se va desarrollando, ¿cierto? Pero la forma como lo va a hacer va a depender de ciertas cosas. ¿Tendremos una muy baja autoestima? Sí, lógicamente vivimos en un ambiente donde no nos comprenden, nos tratan mal, ¿bien? Nos rechazan, tenemos de repente, sufrimos de agresión, entonces tendremos una autoestima muy baja. Pero será una buena autoestima alta si es que vivimos en un ambiente donde nos respetan, nos van a prestar atención, nos inculcan valores, ¿cierto? Entonces va a depender de algunas cosas.
Entonces, en este caso, la respuesta sería la alternativa C, que es más completa, ¿no? ¿Cómo se forma la autoestima y de qué depende? Esa es la respuesta correcta. Bien. En cambio, la E dice, ¿cómo desarrollar nuestra autoestima? ¿Cómo podemos desarrollar, dice, nuestra autoestima? Un poco muy generalizada la expresión. Bien. Veamos la número 3. Del texto podemos inferir. Cuando hablamos de inferir, recuerda que es algo que no está presente en el texto. Veamos a ver la número 3. ¿Me pueden ayudar? Ramos de la Cruz Camila y Luis Fernando. ¿Listo? Ramos de la Cruz Karina y Luis Fernando. Empezamos por Luis Fernando. A ver, Luis Fernando. Del texto podemos inferir, dice. ¿Cuál es tu posible respuesta? La D. ¿Cuál? Alternativa D. D de dedo. Ajá. ¿D o A? D de dado. D de dado. Listo. Ya está. Y Camila, ¿tú coincides con la respuesta o de repente tienes otra? También opino que es la D. La D de dedo. Ya. Dice, nuestra autoestima depende de cómo somos tratados. Ya. Veamos si es verdad. Dice, nuestra autoestima se forma en la niñez. Bueno, eso está en el texto, ¿no? B, la autoestima no está definida. Puede variar a partir de nuestras experiencias. C, el amor hace cambiar aún al más malvado. D, nuestra autoestima depende de cómo somos tratados. Y E, solo el que ama tiene autoestima definida. Muy bien. ¿Qué podemos inferir? Y ustedes me dicen que nuestra autoestima depende de cómo somos tratados. Bien. Claro. Pero al inicio del texto dice que la autoestima se forma desde niños, ¿cierto? Pero de adultos podemos nosotros modificar, dice, alguna de nuestras limitaciones adquiridas cuando éramos niños. Como por ejemplo, la fe en sí mismos o en los demás, la falta de motivación para aprender o la incapacidad para aceptar nuestros errores, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, ¿no? Si de niños somos tratados de mala manera, lógicamente nuestra autoestima no será la mejor, ¿no? Pero podemos modificarla cuando vayamos creciendo. Entonces, dice, nuestra autoestima depende de cómo somos tratados. Sí, en parte sí, por supuesto, en parte sí. Pero observa la letra B, que dice, la autoestima no está definida, puede variar a partir de nuestras experiencias, creo que esta es una idea un poco mucho más amplia, ¿no? Un poco más amplia, donde dice que nuestra autoestima va a depender, va a variar de acuerdo a lo que nosotros vamos experimentando, ¿no? Desde niños, en realidad. Bien. Todo de acuerdo a lo que nos pase desde niños, de acuerdo a nuestras experiencias, nuestra autoestima puede variar, ¿no? Porque puede ser, pues, que de niños nos trataban mal de repente, pero cuando ya empezamos a crecer y somos adolescentes, el trato cambió, entonces nuestra autoestima se puede modificar, ¿bien? En este caso, la B tiene digamos, una idea más amplia y más clara. Entonces, aquí la respuesta es la alternativa B, B de bebé. Y el ejercicio número 4 dice, el texto por la superestructura o supraestructura es.
Me ayuda con esto. A ver, me puede ayudar Josías. Y me ayuda Brigitte. Josías y Brigitte. Muy bien, empezamos con Josías. Josías, para ti, ¿qué tipo de texto es lo que hemos leído? Mira acá lo que dice en el final del texto, ¿no? Que lo tenemos. Si se nos respeta, se nos presta atención y se valoran positivamente nuestras habilidades, tendremos una buena imagen de nosotros mismos. ¿Qué tipo de texto creen que es? A ver, Josías. A ver, Josías. Para aprovechar. ¿Tienes una idea, Josías, de qué tipo de texto puede ser? Nada, Profesora, Josías. O está escribiendo al chat. Ah, ok. A veces no me doy cuenta porque la C dice. No es como en la computadora, así que sí me podía dar cuenta. La C expositivo, listo. Y Brigitte, ¿tú qué opinas? lo mismo. Lo mismo, expositivo. Muy bien. Un texto expositivo es aquel que brinda información, ¿verdad? Y siempre en un texto expositivo, es lo mismo que un texto informativo, tenemos que primero definir, ¿no? Dar definiciones, clasificar de repente el tema, y siempre llegar a conclusiones. Bien, cosa que aquí en este texto no se presenta eso. Este no es en realidad un texto expositivo, porque miren lo que la autoestima se forma desde niños, pero de adultos se incluye, está dentro de lo que dicen, ¿bien? Se incluye el autor. Podemos modificar alguna de nuestras limitaciones adquiridas en la infancia, ¿no? Nuestra autoestima depende de la manera de cómo somos tratados. Es como que el autor está interviniendo, está tomando o formando parte del texto, dando ideas, ¿no? Explicando algunas cosas. Entonces, este es un tipo de texto argumentativo. No puede ser ni siquiera informativo, bien, lógicamente expositivo ya no. Sí, tanto los informativos están dentro de los textos expositivos, son lo mismo, ¿no? Entonces es un texto argumentativo. Muy bien. Ahora sigue un ejercicio de completamiento textual, que en algún momento hemos hecho, ¿no? Este tipo de ejercicios. Dice, si quiere caerle bien a la gente, llámela por su nombre. Es un secretito muy viejo, pero también para ganarse la buena voluntad de los demás. Para cualquier hijo de vecino, el sonido más dulce en el idioma que sea es su propio nombre. ¿Por qué ser con uno de los tantos que usted puede otorgarle? Muy bien. Completemos, hagamos el completamiento textual. Bien.
Muy bien. Veamos. A ver, a ver. Cecia me dice que es la D, la respuesta, y es correcto. 4 y 2, en ese orden. Bien, digo, si quiere caerle bien a la gente, llámela por su nombre. Es un secretito muy viejo, pero también muy eficaz para ganarse la buena voluntad de los demás. Para cualquier hijo de vecino, el sonido más dulce e importante en el idioma que sea es su propio nombre. ¿Por qué ser tan mezquino con uno de los tantos placeres que usted puede otorgarle? Ahí está, la D. Es correcto, Cecia. Esa es la respuesta. Muy bien. Ahí está. Enunciado y término esencial. Enunciado y término esencial. Bien. Primero vamos a hacer ejercicios, 2 ejercicios de enunciados esenciales. Bien. Y luego un ejercicio de término esencial. Bien. Veamos. Profesora, disculpe, ¿la clave de las 5 es la D? Sí, la D de dedo. 4 y 2. En ese orden. Muy bien, veamos. Enunciado y término esencial. Dice 6. 1. El fototropismo o inclinación hacia la luz es una de las respuestas más evidentes de las plantas. 2. Los tallos y las hojas tienen la tendencia a inclinarse hacia la fuente de luz que llega con más fuerza. 3. Las hojas se orientan de modo que sus caras superiores reciben la mayor cantidad posible de luz, formando un mosaico que cubre todo el espacio. 4. Las hojas se organizan para evitar taparse unas a otras y así recibir directamente la mayor cantidad de luz del sol. 5. El fototropismo es muy importante para la supervivencia de la planta, pues solo si recibe la luz solar puede fabricar su alimento, de otra manera muere. Vamos a buscar términos, bien, o término esencial. En este caso son 2 términos esenciales que tienen que estar sí o sí dentro del texto, porque esto es un texto en realidad, ¿no? Pero hay 2 enunciados que son esenciales. Enunciados, había dicho términos, yo no. Enunciados que son esenciales, que en todo caso son las ideas, ¿no? Principales de todo, del texto. A ver, veamos. Tenemos que ubicar y ver de qué trata el texto y de qué trata cada uno de los enunciados. A ver, lean bien. A ver, 2 minutos para que analicen bien el ejercicio.
Bien, chicos. A ver. ¿Alguien tiene respuesta? ¿Alguien tiene respuesta, chicos? ¿Solo las 5? 12. ¿Cuál? ¿Solo las 5? La B. La 5. La B. 1 y 5 y me dice solo 5. Bien. Veamos. Muy bien. Dice 1, ¿no? El fototropismo o inclinación hacia la luz es una de las respuestas más evidentes de las plantas. Cuando dice es una de las, esta es una idea sumamente importante. Bien. Porque me está definiendo en sí lo que es el fototropismo. En la número 2 dice, los tallos y las hojas tienen la tendencia a inclinarse. Bueno, eso es lo que sucede cuando se presenta el fototropismo, ¿no? Esto es lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder con las hojas y los tallos? Me está explicando ya lo que va a suceder. 3, lo mismo, las hojas se van a orientar, ¿no? De modo que sus caras superiores, dice, reciben la mayor cantidad posible de luz, etc. 4, las hojas se organizan para evitar taparse, ahí está, ¿no? Se van separando las hojas para recibir la luz del sol. Y 5 dice, el fototropismo es muy importante para la supervivencia de la planta, pues solo si recibe la luz solar puede fabricar su alimento. Se dan cuenta que aquí los enunciados importantes son dos, tanto el 1 que me define como el 5 que me indica, me dice digamos, de esta acción, ¿no? Los demás me explican cómo sucede el hecho. Entonces, en este caso, los enunciados esenciales son 1 y 5. Ahí está. Milagritos creo dio la respuesta. Matías había determinado la 5, pero arriba en la 1 estaba la definición. Bien. Entonces, letra B, ¿no? Veamos el número 7, chicos. Número 7. No hay título tampoco. Bien. Dice 1. ¿Por qué vive el gato doméstico 20 años y sin embargo otro animal que tiene un tamaño parecido como la zarigüeya o Virginia solo vive 3? 2. ¿Cómo se explica que el murciélago alcance entre 20 y 30 años de edad y el ratón muera a los 3? ¿Por qué la tortuga gigante llega a los 150 años pero el elefante solo a 70? 4. ¿Qué hace que un loro viva hasta 100 años mientras que el ser humano generalmente llega a 80? 5. Factores tales como la dieta, el peso corporal, el tamaño del cerebro o el ritmo de vida no explican las diferencias de longevidad. Muy bien. Este está el ojo, ¿ah? La C. La C, correcto. Solo 5. Vean. Solo 5. Ese es el enunciado esencial. Y ahora veamos término esencial. Dice
acentuación, me da título. Me dice agudas, graves, proparoxítonas y sobresdrújulas, y las C, palabras. ¿Cuál sería el término esencial? Para que exista la acentuación y se dé la clasificación, lo primero que debe haber son ¿cuál sería la respuesta? La C. Claro, palabras. Eso sería la respuesta. Sin eso, no habría la acentuación y lógicamente, por ende, su clasificación. Entonces sería la C. Muy bien. Ejercicio número 9 dice. El enunciado excluido es. El enunciado excluido dice. Bien, algo así como término excluido, pero ahora es enunciado excluido. Muy bien. ¿Cuál será el enunciado excluido? Dice A. Las erupciones se producen cuando el magma caliente del interior de la Tierra asciende a la superficie. B. A la medida que el magma se acerca a la superficie, esa agua y esos gases que transporta disueltos se expanden con rapidez. C. Los factores determinantes son la composición y la viscosidad de la materia fundida que alimenta el volcán. D. Con la composición de magma apropiada, el efecto es similar a cuando se abre una lata de refresco con gas después de agitarla. Y E. Por si esto fuera poco, muchos países industrializados continúan liberando a la atmósfera más gases que causan el efecto invernadero. Muy bien. Analice y reconozca el enunciado excluido. A ver, chicos, ¿tenemos respuesta? La E. La E. A ver. Dice, por si esto fuera poco, ¿no? Muchos países industrializados continúan liberando a la atmósfera más gases que causan el efecto invernadero. Claro, ¿qué tiene que ver con las erupciones volcánicas, ¿no? O con aquello que, aquellos factores que van a determinar, ¿no? Las erupciones volcánicas. Correcto. Esa es entonces la respuesta. Bien, esa es la respuesta. Listo. Veamos la número 10. Para esto de repente necesitan ahí algo de información. Busquen su información y ahí en la respuesta. Dice, ¿qué pareja es incorrecta en la relación? Hay autor, obra. A ver, busquen la D. información. ¿Cuál? La D, porque El Señor de los Anillos no lo escribió él, lo escribió Tolkien, creo. Ajá, muy bien. Claro, Lord Byron no escribió El Señor de los Anillos, correcto. Johann Wolfgang Goethe sí escribió Las desventuras del joven Werther, Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas, Honorato de Balzac, La comedia humana, y Víctor Hugo, Los miserables, correcto. Relación analógica, dice. Vallejo es a Trilce. Vallejo escribió Trilce, ¿no? Es un poemario. Trilce. Muy bien. Relacionemos. Veamos.
Profesor, ¿ahí es el correcto o el incorrecto? No, eso es una analogía. Vallejo es a Trilce, quiere decir que Vallejo escribió Trilce. Tenemos que buscar la pareja análoga. La E. La E, correcto. José María Arguedas escribió Ríos Profundos. Claro. Valdelomar no escribió Poemas Humanos. Poemas Humanos lo escribió también Vallejo. Bien. Listo. Número 12 dice, Dante Alighieri representa la máxima figura de la literatura italiana. Dante Alighieri fue el escritor de la Divina Comedia, por ejemplo, ¿no? Y es un escritor italiano. Muy bien. ¿Qué me pide aquí? También que haga una relación analógica. Vamos a reducir. Me parece que no se va a notar mucho. Bueno, lo leemos en todo caso. Entonces, Dante Alighieri representa, dice, la máxima figura de la literatura italiana. A. Boccaccio es nada menos que el inventor del cuento moderno con su Decamerón, ¿correcto? B. José María Arguedas, sin duda, bien, es la expresión más acabada de la narrativa indigenista peruana. C. Albert Einstein brilló en la física contemporánea. D. García Márquez, Vargas Llosa, Donoso Fuentes, Cortázar eclosionaron en la narrativa hispanoamericana en la década del 60. Y E. Se le considera a William Shakespeare el primer autor dramático del mundo y la figura cumbre de las letras inglesas. Entonces tú tienes que encontrar aquí en cada enunciado, bien, una relación análoga con el enunciado que está en letras mayúsculas. Dante Alighieri representa la máxima figura de la literatura italiana. ¿Con cuál se relaciona? Bien. No es que tengas que encontrar otro autor igual que él, no, o sea, que haga y haya hecho lo mismo. No necesariamente, sino que aquí dice que Dante Alighieri se le considera el máximo representante, ¿no? O figura de la literatura italiana. Así como si a Dante Alighieri es el representante máximo de la figura de la literatura italiana, así también se considera a William Shakespeare como el primer autor dramático del mundo y la figura cumbre, es como la figura máxima también, ¿no? De las letras inglesas. Mientras él es la figura máxima de las letras inglesas, Dante Alighieri es la figura máxima de la literatura italiana, ¿no? Por ejemplo. Bien, entonces la respuesta en este caso sería la alternativa E. Dice polisemia de términos. Bien, polisemia. Veamos, basofia, dice. Ubiquemos. Ya sabemos que basofia es un término polisémico. Eres una basofia, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? ¿Alguien tiene respuesta? Es un término que se utiliza. La B. La B, pues claro, desperdicio, bodrio, basura, ¿no? Eso viene a ser basofia. Muy bien. Sinónimo lexical y contextual. Primero lexical, asonada. ¿Cuál sería su sinónimo? A ver, utilicen su información, material para buscar información.
Va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya, se desconectó acá. Ya. ¿Ya? ¿Quién tiene respuesta, chicos? De la 4, de la La 14. La D de dedo, revelar. D. D de dedo, ¿no? Sí. Asonada. Revelar. Tengan cuidado en las categorías gramaticales. Tengan cuidado con las categorías gramaticales. Revisen bien. Asonada. La C. La C, insurrección. ¿Están utilizando el RAE? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Y qué les dice RAE? A ver. Vamos a ver, chicos. Jornada dice que es una reunión tumultuaria y violenta para conseguir un fin. Ya. A ver, vamos a ver. Ahí está lo que me decía, reunión decías, ¿no? Sí, como una protesta. Ya, como una protesta. Ah, por eso su compañera me decía revelar. Sí. Ah, Claro. Asonada. Claro, es una hacer asonancia. A ver. Veamos. A ver, chicos, vamos a ver aquí. Ya está. Si me piden, lo que me están pidiendo aquí que son sinónimos, ¿verdad? De asonada. Dice bullanga, alboroto,
tumulto, motín, revuelta, sublevación, revolución. Bien. Sabemos que, por ejemplo, cima es abismo, ¿no? Revelar no puede ser respuesta porque está en un infinitivo, ¿ya? Y asonada, en este caso, es un sustantivo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra palabrita hay allí? Profesora, no se mira la foto. Sí, sí, sí. Ah, ¿verdad? Se dejó de compartir. Ahora lo veo. Miren, chicos, para que ustedes logren ver aquí en la pantalla. Aquí está. Ahí está. Miren, ahí está. Revelar no era porque no pertenecen a la misma categoría gramatical. Y asonada decían lo siguiente, mira, ve, en los sinónimos, miren, para que ustedes vean. Ahí está, ve, bullanga, alboroto, tumulto, motín, revuelta, sublevación, revolución. Bien. A ver, chicos, ya descartamos dos. ¿Qué más podemos descartar? Tendrían que buscar lo que es estoicismo, lo que es batallón, lo que es insurrección. A ver, busquen. Siempre teniendo en cuenta que asonada es una especie de tumulto, ¿no? De grupo. ¿Sería la B? Batallón. Sí, esa es la respuesta. No. La respuesta es la alternativa B, batallón. Se relaciona por el hecho de tumulto. No hay otra respuesta más cercana que batallón. Bien. La que más se aproxima es batallón, a ser sinónimo, por el hecho de tumulto, grupo, ¿no? Rebelión. Y la 15 dice tener muchos entresijos. ¿Qué significa? Entresijos. ¿Qué será entresijos? Dificultades o secretos puede ser. Correcto, muy bien. Entonces se refiere a tener muchas dificultades. Ahí está la respuesta. En la siguiente dice antónimos lexical y contextual. A ver, 16, antónimo lexical. Retumbante. Pide antónimo, ojo, tengan cuidado ahí. Antónimo. El número 16. ¿Cuál sería el antónimo? Profesora, ¿la clave de la 15 es la C? Sí, la sé. En la 16 sería retumbante. La C. La C, ¿no? Silencioso. Claro, retumbante, ¿no? Sonido retumbante, es capaz de retumbar, dicen las paredes, porque suena muy fuerte. Muy bien, silencioso. Y la 17 dice, es momento, ¿verdad? Es momento de reparar lo que estamos perdiendo por persistir en paradigmas obsoletos y cuadros dirigenciales mediocres.
Dentro de las 4 alternativas, ya, dentro de las 4 alternativas, ahí está la respuesta. Me pide antónimos. La B. A ver. Reparar, destruir, persistir, renunciar, mediocres, excelentes, correcto. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Muy bien. La letra B. ¿B Ahí o está. D? B. B de bebé, ¿no me has dicho? ¿O me has dicho D? No, sí, B. Es que Ah, creí que ya. había dicho D. Ah, no, no. No, B, B, B. 18. Dice, son palabras que tienen raíz de acro, que significa altura. Que de esas 5 palabras, bien, 3 tienen la misma raíz, que proviene de la raíz acro, que significa altura. ¿Cuáles son esas palabras? Pero busquen también sus significados, ¿ya? ¿Tienen la 18 respuesta? ¿Hay respuesta, chicos? ¿La 18? ¿Nada? Por aquí me están dando una respuesta, no sé si será. 18A me dice Alonso, ¿verdad? Alonso me está dando respuestas por aquí, no me doy cuenta. 18A, correcto, Alonso. Acróbata, acromegalia y acrópolis. Correcto. Traten de averiguar qué significa cada una de las palabras. Bien, acróbata lo escuchamos siempre. Acrópolis también lo hemos escuchado. Acromegalia. Un término de repente que no han escuchado, pero que debemos de saber de qué trata, ¿ya? Hay que buscar esa información. Bueno, el que desea lo hace, el que no, no. O puede ser que en el examen venga por ahí algo. Y que siempre es bueno que se informen, ¿no? De qué trata tal o cual. Bien, chicos, hay otra clase después de nosotros, me parece. Sí, hay otra clase, entonces tenemos que retirarnos. ¿Ya? Ahorita les voy a mandar las imágenes, bien, para que vayan avanzándolas. ¿Ya, chicos? Para que vayan trabajando. Pongan de su parte, chicos. Algunos van a postular. Así que ya saben.
Están todos bien. Listo, chicos, nos vemos. Hasta luego, profesora. Ahorita nos sacan. Ya. Hasta luego, chicos.